Perdón, perdón, hago una pregunta. ¿No será que se está grabando el video que a ella le corta A el ver, lo wifi? pausa. A ver, Ahí le puse bueno, no grabar te de muevas vuelta. mucho. ¿Eh? Ahí lo No te grabé de muevas vuelta. mucho. Ay, ¿Pusiste grabar? claro, sí, sí. Ahora sí. A ver, Escuchá, estábamos vos, hablando del periodo quiritario, del Eresui y de las formas de testamento que había en el periodo quiritario. Que, sí, fíjate vos si querés agregarle algo más. y no sé hasta dónde llegaron, pero a ver, yo escuché a Hablamos Delfina. de los tres tipos de testamento, le expliqué ante quién se realizaban, qué significaba comicios calados o comitia calati en los comicios curiados, y hablamos, bueno, en el caso de que tuviera una hija, cómo podía ser el pater para que a futuro recibiera el patrimonio. Bueno, genial. A ver, yo escuché al principio que Delfina vos estabas con dudas porque algo dijiste que el último que enviamos es sucesión en el derecho romano helénico, ¿verdad? Y ahí te confundiste. Ah, A perdón, ver, tenía sí, me confundí. bueno, vos tenés 3 archivos de cada una de las instituciones romanas. De familia tenés 3 archivos. Uno, familia, matrimonio, patria, potestad, ¿no? Sí. Todo lo que es el derecho de familia. Uno por cada periodo. Uno para el quiritario, uno para el derecho de gentes, uno para el derecho romano helénico. De la sucesión igual. ¿Entendés? No sé por qué te confundiste. Pero Ahora, porque a mí me pasa que yo leo y cuando estoy por rendir ya se me te borra cruza todo. todo. Bueno, Y a ver, por eso yo quería vos que te me lo hacías, expliques bien, así yo ya me... sí, en todos los periodos existe sucesión testamentaria o sucesión ab intestato. ¿Estamos hasta ahí? En todos los periodos existe. ¿Sabés bien cuál es la diferencia entre una y otra o no? No, sí, sí, sí. Bueno, en el primer periodo, la regla general era la sucesión ab intestato. Un sinónimo de esto es la sucesión legítima. La legítima se dice en nuestro derecho. ¿Qué significa? Que la ley es la que establece quién o quiénes van a ser los sucesores. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. En el primer periodo, es lo que estaban charlando recién con Adri y con Leila. La ley antigua de derecho quiritario, ¿cuál era? La ley de la costumbre, las mores maiorum, que después se pasa por escrito en las 12 tablas. ¿Y qué es lo que establece? Que en primer lugar tiene que heredar la totalidad del patrimonio, de los bienes y la jefatura de la familia Ogens, el hijo varón mayor. Lo que te estaba contando Adriana son los problemas que puede haber si no existe un hijo varón mayor. Se adopta uno, puede haber una mujer, etcétera, etcétera. Para ello hay que hacer excepciones, y las excepciones se hacen por testamento. Y hay 3 formas de testamento en el derecho antiguo, que son las que te comentó Adriana. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. O sea, fíjate que existen los 2 tipos de sucesiones, pero la regla, ¿cuál es? La sucesión ab intestato, porque la costumbre antigua marcaba esto. Ahora vamos al segundo periodo. En el segundo periodo sigue vigente el derecho quiritario, pero va a aparecer el pretor, que es lo que vos elegiste como tema, Delphi, la otra vez, el pretor que va a ir muy lentamente y a partir de sus edictos, creando un derecho paralelo sin modificar al derecho quiritario. ¿Cómo se llamó ese derecho paralelo? ¿Te acordás? No era un posesio. No. Un derecho paralelo en todo. Se llama ius gentium, Ah, sí, yo pensé que me decías cuál o era, había derecho hecho el profesor. meritorio, o derecho honorario. En el tema específico de la sucesión, lo que él va a crear es la bonorum possessio. Si vos te pones a analizar el nombre, no porque tengas que saber latín, pero es muy fácil el latín, porque es la base de nuestro lenguaje, de nuestra lengua. Bonorum viene de buena fe, y possessio es una posesión, no es un derecho de propiedad, ¿sí? Entonces,
¿Qué pasaba? Cuando en una familia, en una gens, había varios hijos varones, y se presentaban ante el pretor, estamos ya en una etapa más avanzada del derecho hereditario, estamos en el derecho de gentes, se presentaban ante el pretor a reclamar una parte de la herencia, o que se divida la herencia, ¿qué hacía el pretor? Le otorgaba la posesión, posesión de buena fe, o bonorum possessio, ¿sí? Pasaba el tiempo, acordate, Era temporal, digamos, le daban la era posición. temporal. Muy bien, ¿te acordás que la posesión o usufructo, ¿m? El usufructo continuado por una posesión pacífica, esto tiene que ver con el tema propiedad. ¿Se puede transformar en propiedad? Sí, pero como acabas de decir vos, por el transcurso del tiempo, perdón, ¿Qué? por el transcurso del tiempo. ¿Sí? Lo que se llama en derecho prescripción adquisitiva. Si estamos hablando de cosas muebles, el derecho establecía 1 año. Si estamos hablando, perdón, de cosas nec mancipi, era 1 año. Si estamos hablando de cosas mancipi, son 2 años. Entonces, si en esos 2 años de posesión o usufructo ininterrumpido no viene el heredero legítimo, que ¿cuál es? El hermano varón mayor, a reclamar que le entregue la posesión, se puede ir a un juez por esa acción que se llamaba judici postulati y pedir la división del patrimonio común en tantos hermanos o herederos haya. O sea que el proceso es más complicado, más lento, ¿sí? En el segundo periodo. Porque a ver, lo que está vigente, ¿cuál es? El ere sui, como te decía Adriana. ¿Qué es el ere sui? El heredero legítimo. Ahora vamos al tercer periodo. Perdón. Y en el segundo periodo ya van a empezar a aparecer, no como excepción, sino una forma más generalizada, las sucesiones testamentarias. Por ejemplo, el pater puede dejar por escrito, no hay que olvidarse, en el segundo periodo la escritura ya rige para los actos jurídicos, puede dejar lo que se llama sucesión por tábulas, ¿m? O conforme a tábulas, porque, a ver, no se hacían en escrituras ni en tablillas, eran tablas de madera en donde se escribía en Roma. Entonces, los hermanos lo podían presentar ante el pretor y el pretor lo revisaba y le otorgaba la posesión. Vuelvo a decirte, acordate, no la propiedad. Había que esperar el transcurso del tiempo. Vamos al tercer periodo. Tercer periodo, todo cambió, porque eso tiene que ver, y no te lo olvides, con lo que está pasando en la sociedad y en la historia y en, digamos, en la política de Roma. ¿Cómo es el Estado en Roma del tercer periodo? ¿Te acordás? ¿El qué, profe? No te escuché. ¿Cómo es la forma de gobierno en Roma en el tercer periodo? El tercer periodo sería con Justiniano. Sí, pero no es el único. Justiniano era un emperador, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Vos lo que tenés que decir, si en un examen se te pregunta la forma de gobierno correspondiente al tercer periodo, que se llama derecho romano helénico, ¿cuál es? La forma del dominado o del imperio absoluto, por lo cual el Estado es un Estado fuerte, un Estado centralizado, un Estado que establece pautas y reglas, no como en el primer periodo, en donde eran las reglas privadas de cada familia quien establecía las instituciones de derecho. Por lo tanto, la fuente del derecho cambia y ahora la única fuente del derecho va a ser la lex o ley, ¿sí? Y entonces esa ley es la que va a establecer que ahora ya no va a haber más, en materia de sucesión, ¿no? Que es lo que me preguntaste, más diferencias entre el ere sui y el bonorum possessor, ¿sí? ¿Por qué? Porque Justiniano va a establecer un régimen sucesorio que es muy parecido, porque de ahí lo tomamos, muy parecido al que tenemos en la actualidad. Justiniano va a decir, hay herederos forzosos. ¿Y quiénes son?
los herederos forzosos, no solo el hijo varón mayor, Serán las todos mujeres. los varones. Hasta ahí vamos. Y se tiene que repartir la herencia por partes iguales, ¿sí? Por cada hijo varón. Claro, vos podrás decir, no, pero en nuestro derecho las mujeres heredan y en el derecho justiniano no, es verdad eso, ¿eh? Pero sí que se establece por ley, y ahora no es indispensable hacer testamento para que se le otorguen derechos a los otros hijos. ¿Y sabes por qué, Delfina? Se me fue la Delfina. A ver, porque también, viste que siempre decimos, todos los temas de derecho romano están vinculados entre sí, porque cambió el criterio de parentesco. ¿Te acordás eso? ¿Quiénes Sí, que eran ahora, parientes para el primer porque se parece periodo? los de primer grado y todo eso. Para el primer periodo, los parientes eran los agnados. Agnados eran los que profesaban un culto común. Y de todos esos agnados, a quien le tocaba la herencia por la costumbre antigua mores maiorum, era el hijo varón mayor. En el segundo periodo empieza a aparecer el parentesco derivado de la sangre, que se llama parentesco, El cognatio. ¿sí? Y en el tercer periodo, estamos hablando ya de parentesco y de familia, es la ley, ¿m? Que establece que todos los que tengan la misma sangre van a poder tener vínculos y derechos. El vínculo jurídico lo establece la sangre. Por eso, en materia de sucesión, todos los hijos varones son herederos forzosos y no se los puede privar de la herencia. ¿Estamos? Sí. Además, también existe, eso se llama sucesión legítima. De otra manera lo establece la ley que en el primer periodo. También se permite dejar una parte en herencia a un extraño, a un convento, a una entidad de beneficencia. Con lo cual, se permite... Ya vengo. Perdón, ya vengo. Sí. Ya, seguí vos porque estoy con este tema del Visa Home. Por lo cual, se va a permitir, Delphi, hacer testamento. No es una forma extraña ni excepcional. Puede hacer testamento el causante. Y Pero también en el mismo testamento se puede desheredar también, en el tercer también, periodo. siempre, en cualquier periodo, se pudo desheredar, por En los motivos tres. diferentes. Acá, en el tercer periodo, en ese testamento se puede dejar, pero, a ver, sin afectar lo que se llama porción legítima. La porción legítima hoy en día es un 80%, quiere decir, la mayoría del patrimonio tiene que ir para los herederos forzosos. Y el restante 20%, la persona que hace el testamento se lo puede dejar a alguien que no corresponda a la sangre. O sea, a los que la ley no les otorgue de por sí un testamento. ¿Se entiende? Pero no podés afectar la legítima. ¿Se entiende más o menos cómo es el asunto? Y ahí, bueno, vos tendrás que ver cuáles son los tipos de testamento que hay en este tercer periodo. Bueno, hay varios. Hay públicos, hay privados. Los públicos se hacen, por ejemplo, ante una especie de notario o escribano, o son todos escritos en general, o se hace ante el príncipe que se le lleva y se abre el testamento a la muerte del causante. Después hay Claro, ahí es cuando el príncipe se lo queda hasta que él fallece. Sí. Y él lo entrega, el príncipe lo entrega. Lo lee a los herederos que figura el testamento y a los que la ley indica como parientes de sangre. ¿Está? Para que todos sepan qué parte o qué bien o bienes le corresponde a cada uno. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Ahí vas a ver que hay otros testamentos privados, como el alógrafo, el hológrafo. Después están todos esos, por ejemplo, el testamento de un ciego, el testamento de tiempos de peste, etc. ¿Sí? ¿Más o menos te quedó lo de sucesión? Sí, ya, ¿Entendés? ya me guía. Bueno. Claro, porque yo, por ejemplo, yo estaba leyendo y había quedado con que la abinestada, la testamentaria, la abinestado estaba en el tercer periodo y en el segundo periodo.
Está en todos. Lo que vos tenés que Están todos, diferenciar es si la ab intestato es una regla o una excepción en cada periodo. Claro, y lo mismo la en el testamentaria. tercer periodo ya deja de ser excepcional, digamos, ya se puede Se sin ningún... puede, sí, se puede y hay muchos tipos de testamento. Lo que no se puede es con un testamento, igual que ahora, afectar la porción legítima. Que sería el O 80%. sea, desheredar a los herederos forzosos, ¿entendés? Eso hay que Claro. resguardar. Y de lo contrario, el testamento, y hoy en día, vos cuando seas abogada, si te vienen a consultar respecto, vos vas a tener que oponerte, uno se puede oponer a un testamento que es inoficioso, se dice, o sea, que viola esto, la regla de la porción legítima. ¿Estamos? Sí. Bueno, Y otra duda sabes que yo tuya me era... acordé que Sí, en el examen me habían hecho una pregunta, creo que tenía que ver la sucesión ahora y cómo se relacionaba con cómo era antes. Y yo, bueno, viste, cuando te quedás en nula y decís, ¿cuál es la respuesta? Y ahora me di cuenta que la sucesión antes era como que se reemplazaba a la persona. Era como que pasabas a ser la persona, o sea, te ocupabas de todas las obligaciones y los cargos que tenía el pater, por eso, ejemplo. Y ahora en realidad no, vos recibís una herencia, pero no es que pasás a a ocupar todas las obligaciones que tenía bien, 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 el fallecido. Delfina. Eso lo tenés en el archivo. Pegale una leidita, es lo primero, porque yo les hice de sucesiones, en realidad son cuatro archivos del FIL. El primero son todas las cuestiones generales, ¿sí? Después viene el del periodo critario, después el del derecho gente y después el del derecho romano helénico. En las cuestiones generales hay una diferencia grande que es lo mismo que está diciendo vos, que en la Roma antigua, en Grecia también, en los primeros tiempos de Roma y Grecia, el heredero sucede a la persona, no suceden los bienes solamente. Por lo cual, el hijo varón mayor, o agnatus próximo, o eres sui, como quieras llamarlo, no podía rechazar el testamento. Eso es lo que vos estás diciendo. Tenía que aceptarlo como viniera, y a la vez se transformaba en nuevo pater. Claro. O Sí, sea, ¿sabes qué? Me acordé porque dije, ahí estaba la respuesta. Es como que en ese momento eso, no, es como que no me di cuenta. eso, Y, eso. O sí, sea, se transforma en nuevo pater, el nuevo jefe de familia, y todos los hermanos, estamos en el criterio, ¿verdad? sí, Varones, por supuesto las mujeres también, que pudiera tener, pasan a depender de él como alieni iuris. ¿Te acordás la diferencia entre sui y sí, alieni? Y la sí. El madre sí de él, era el que tenía la propiedad, digamos, perfecto. el dominio de la propiedad, y los Siu eran los que dependían del. Sí, No, y los fíjate que, Alien por Uri ejemplo, eran los que dependían de Siuris. de todo, Como que hasta para Siuris no dependía de nadie. contraer matrimonio, todo. Y fíjate que, por ejemplo, la madre de por ejemplo, a ver, Roma Quiritaria, se muere el pater. La esposa queda viuda, ¿verdad? Y tiene 5 hijos varones y 5 hijas mujeres. La viuda, o sea, la madre del nuevo jefe de la familia, el nuevo pater familias, pasa a ser alieni iuri de su hijo mayor. ¿Entendés lo que digo? Claro, es como que no tenían ningún tipo No, de derecho. nada, Ahora, cero, si vos lo ninguna facultad. comparás, si vos comparás esto con la sucesión del último periodo, un heredero, cualquiera puede ser un hijo, que no hay que hacer un testamento porque le corresponde por Por ley. vínculo sanguíneo, o por ley, exactamente, o un heredero testamentario, puede ya en el último periodo, igual que ahora, rechazar la herencia, si la herencia es gravosa, o si Claro, por si tiene ejemplo, más ahora deudas que. más deuda, o ponele que sea una casa. Hoy en día, a ver, a mí me dejó, no sé, un tío lejano o el vecino, una casa que se viene abajo, que para mantenerla o para ponerla en funcionamiento tengo que invertir más dinero del que vale. Entonces uno lo puede Claro. rechazar.
¿Te das cuenta? Más o menos es así el ejemplo. ¿Sí, Delphi? Claro, ¿Estamos? también cuando no se puede hacer que cuando tiene deudas les puedes dejar que a los acreedores que vendan el mes. Sí, sí, también. También acordate que estaba una de las formas de testamento de los primeros tiempos para no perjudicar al heredero forzoso era dejarle un patrimonio que tuviera más deudas que créditos a un esclavo. ¿Te acordás de eso? A un esclavo. A un esclavo, que por lo menos a ver, más allá que tuviera deudas, la herencia, a él se lo beneficiaba otorgándole la libertad, por lo menos, ¿sí? Y ahí tampoco la podía rechazar. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe, sí. No, porque justo aparece el micrófono. Sucesiones, ahora te... ¿Qué? No, que yo te hago así con la cabeza porque justo había apagado el micrófono. Dale. Bueno, ¿querés que veamos lo de contratos? Dale, sí. Bueno, con la misma lógica, la institución de los contratos, ¿viste el texto de Nespral? El texto de Nespral habla de, volvemos al principio, de los dos tipos de sucesiones. Por actos entre vivos son los contratos. Mortis causa era lo que vimos recién de la herencia. ¿Ok? Ok. Por actos entre vivos, contratos. Hay toda una introducción. Ese archivo, el primero que le subimos, lo hizo Camila, es muy cortito, y te habla del origen de los contratos. El origen de los contratos tiene que ver con la forma de obligarse de las personas al derecho equitario, que era oral, verbal. Sí, contraía una deuda, y si no podía pagar la deuda, ¿qué sucedía? ¿Te acordás? La manus injectio, la esclavitud por deudas. ¿Sí? Sí, disculpa que justo me llamaron, así que... No, está bien. ¿Querés ir a atender? Yo te espero acá. No, ya corté, ya está. ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces, ese tipo de obligación, porque ahí tenés el tema de obligación y de contratos. Ese tipo de obligación genera un contrato que se llama nexum. Nexum quiere decir atar u obligar una persona que se ha declarado deudor por un acto ritual que puede ser, como vos lo decías antes, la injure cessio o la mancipatio, ¿te acordás? Se declara ante el testigo, ¿te acordás que había que hacer todo un ritual? Sí. Se manifiesta como deudor y después, cuando vence el plazo, bueno, debería pagar. Si no paga, ¿qué puede hacer el acreedor? Ir ante el pretor, manus injectio, ¿te acordás? Y otras formas de contrato son todas orales, todas verbales, todas rituales. Otra forma es constitución de dote, que se llama dictio dotis. Solamente la puede hacer el pater familia o, digamos, sí, el jefe de familia respecto de una hija. Es para las hijas, ¿sí? Después está el usurandum liberti. ¿Qué era eso? ¿Te acordás? Otro tipo de contrato antiguo. Estamos con los contratos del derecho ¿Cómo era, equitario. profe? Usurandum liberti. No, ese explícamelo porque no me lo acuerdo. Así que Bueno, explícamelo. estamos con los contratos. Diferencia entre obligaciones y contratos. Contratos tenés de tres tipos. Primer periodo equitario son todos orales, son verbales, son solemnes. ¿Sí? Los que te expliqué ya lo sabés. El usurandum, ¿cómo es? Usurandum quiere decir juramento. Liberty, libertad. Juramento de libertad. Ese lo tenés también en el archivo y es un juramento que se le pedía al esclavo antes de ser manumitido. Ay, mira qué lindo perrito de Leila. ¿Cómo se llama? Perdón, Delphi. ¿Cómo se llama? No escuché. Patán. Hola. Ahí está. Hola. Un salchicha. Vos. Ay. Y escúchame, ¿Karina no está hoy? No, está trabajando, sale a las 8. Ah, bueno. Decirle que la extraño a Karina. Dale, Mandale un beso. dale. Es la mamá de Leila, Karina. Sí.
Ah, ya la viste vos la otra vez. Bueno, entonces, se le exige un juramento, que es una manera de obligarse también, al esclavo antes de ser manumitido. ¿Te acordás lo que era la manumisión? La liberación de los Sí, esclavos, sí, por sí, sí, parte del amo. ¿Y sí. para qué era ese juramento? Que después lo tenía que refrendar una vez que estuviera manumitido. ¿Para qué era? ¿Te acordás? No. No, no. Para que una vez ya liberto, se obliga a cumplir con las obligaciones del patronato, que eran 3: ópera, bona y servicio. Y obsequio, ¿te acordás? Claro que era como que aunque él esté manumitido, tenía que seguir brindándole, eh, Es ¿cómo era? ¿Cómo se dice cuando estás? Como que ópera, seguía pegado, como que tenía un vínculo sí, todavía con el patrono. sigue vinculado por una relación jurídica Claro, nueva, que ya no es más la doménica potestas, que era la relación entre amo y esclavo. Ahora la relación se llama patronato, claro, ¿sí? era como que lo tenía como un patrono al que Como un antes era su amo. patrón, y le debía, claro, muy bien. Ópera quiere decir obra. Si ese patrón, que era el antiguo amo, le pedía, tenés que venir a arreglar la cerca o la puerta que se rompió, él no podía decir que no. Eran como Claro. obligaciones de lealtades. ¿Estamos? Ópera, servicio, por ejemplo, vienen invitados a la casa del amo. Bueno, él, el liberto, su familia, su esposa, sus hijos, tienen que ir a ayudar a servir la mesa, limpiar, lavar, qué sé yo, etcétera. ¿Entendés? Sí, Y ¿cómo se llamaba el juramento? bona, Ya más o menos ¿eh? me acordé. ¿Cómo se llamaba el Iusurandum, juramento? iusurandum liberti. Juramento de libertad, dicho en castellano, es fácil. ¿Sí? Listo, También ya decía que recordé. los bienes, ¿te acordaste? ¿Lo tenés? Bueno, bien, bien. Ahora, acordate que todos estos son contratos orales, verbales, rituales, solemnes, como todo el derecho quiritario. Y de otra forma, más, son 4 los contratos del derecho quiritario, que se llama, eh, tiene una forma muy específica de contratar y tiene que ver con pronunciar determinadas palabras solemnes para poder obligarse, por ejemplo, obligarse a una compraventa y al pago de una deuda o a la entrega de la cosa. ¿Sí? Si no pronuncia las palabras solemnes, exactas, y en un determinado momento, o sea, cuando uno le pregunta, el otro tiene que contestar, es prometo, promiti, ¿te acuerdas de eso? Prometo, promito, promiti. Y el otro tiene que contestar exactamente. Eso era Si vamos, que, por ejemplo, para transmitir las cosas y eso que estaba la Mancipatio y la sí, entrega manual, la Traditio, eso sería. sí, pero no importa, dependía de cuál tipo de cosas era, mancipi o mancipi. Pero acordate que además se pronuncian palabras solemnes. Sí, ¿Cuáles son las palabras solemnes? Esas. Prometo, promiti. ¿eh? Y la podían decir solamente los ciudadanos romanos. Acordate que todos estos contratos, el derecho quiritario, lo estaban mismo en el que IUS, en el IUS civil. sí, y eran solamente conocidas esas palabras y fórmulas por los patricios. Vamos al segundo periodo. En el segundo periodo, acordate, la regla es que ya aparece la escritura como forma de dar validez a los actos jurídicos. Entonces, en el segundo periodo vamos a ver aparecer todo lo mismo, pero, tanto los 4 contratos que contamos se pasan por escrito. Por ejemplo, una deuda. Los paterfamilias registran en un libro que los romanos llamaban libro, ¿viste los libros contables hoy en día? Sí, Llamaban el libro códex. diario. Sí. Bueno, diario, mayor, todo eso era el códex del acreedor. Cada jefe de familia tenía un códex o libro de cuentas, digamos así. Y ahí anotaba a quién le prestaba dinero, hasta cuánto tiempo, cómo se llamaba el deudor, todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, son los mismos contratos que se pasan por escrito. Y ahí tenés varias formas. Inscriptio a re, inscribir una cosa quiere decir en el códex del acreedor, y más adelante aparecen otras formas vinculadas a esto que son entregar
un doble ejemplar, o sea, se inscribe, se hace la ritualidad, primero, se inscribe en el libro y entre acreedor y deudor se intercambian documentos firmados para refrendar esa operación. ¿Te das cuenta cómo la evolución es paulatina y se va acercando a lo que hoy en día es un contrato? ¿Sí? Claro, sí. ¿Vamos bien? Sí, vamos re bien. En el último periodo, bueno, ahí ya tenés formas de clasificar los contratos que son reales o consensuales, literis o verbis. Los verbis, acordate que son solo, tenés un cuadrito, que yo le hice, el que está en el libro. Literis son estos escritos que decimos. En el criterio no había literis. ¿Cuándo aparecen? En el segundo periodo. Y se generalizan en el tercero. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y hay Sí, vamos, otra, vamos bien. otra forma de clasificar que aparece entre el segundo y el tercer periodo, que son contratos re o contratos consensu. ¿Te acordás algo de eso? ¿Eso sería lo mismo de reales y consensuales? Son esos, lo mismo. Ah, sí. Y lo que tenés que saber ahí, son 4 más o menos también en cada uno, y la diferencia entre cada uno de ellos, ¿cuál es? ¿Te acordás de eso, Delphi? No, si te las tengo que decir ahora, no, No, así que los dame un repasito. reales, bueno, los consenso, ¿qué quiere decir consenso? Que son Consentimiento consensuales de ambas o partes. acuerdo, y se perfeccionan solamente con el acuerdo de las partes, ya sea en forma verbal o en forma escrita. Pero Sí. el consentimiento Sí. de las partes es la que lo perfecciona. ¿Sí? En cambio, los contratos re o reales requieren una cosa más, un requisito más. ¿Cuál es? La entrega material de la cosa. ¿Sí? Por ejemplo, en un contrato de depósito bancario, siempre damos este ejemplo porque es muy claro. Vos vas al banco. Bueno, ahora no sé porque estamos... ¿Vos sos de acá, Rosario, Delphi, o no? No, soy de San Lorenzo, estoy en fase 1 de vuelta. Y Así que nosotros casi también. está todo cerrado. Estamos todos, departamento Rosario, departamento San Lorenzo. Bueno, Claro, no, todo en fase 1. Sí, está complicado hoy en San Lorenzo, tienen muchos sí. casos. Sí, yo creo que mi familia es la única del barrio que no tiene coronavirus. Pero ¿En después sí, serio está todo. Sí, San Lorenzo está lleno y mi barrio también lleno de casos. Camila es de San Lorenzo, ¿sabías vos? Ah, no sabía. ¿Qué camina la de que estaba la otra vez? ¿Soromelo? Cami Solomelo, claro. Sí, Mira. nuestra cripta. Me suena el apellido, así que debo conocer a la hermana o... Me parece que tiene una Tiene una hermana más chiquita. hermana, Sí, tiene tiene una una hermana hermana más más chiquita. chiquita, sí. Ah, porque No me me suena el acuerdo el apellido. nombre de la hermana, pero No, pero tiene tu creo que edad, también tiene la claro. carrera, o sea, estudia en la UTN. Claro, porque me Sí, suena una Soromelo de mi edad, por eso me parecía que no era ella. claro, es la hermanita de Cami, sí. Claro. Debe tener mi edad, Bueno, porque yo tengo 19, así que debe tener 19 la Sí. hermana sí, también. Porque sí, me sí. suena que tiene mi edad. En primer año de la UTN, sí, que estudia química, ¿no, Leila? ¿Química No, es? ya no te No, sé. Hasta ahí llegué. creo que ingeniería química o algo así. Bueno, eh, ¿Y entonces, ustedes allá cómo están? estábamos, ¿eh? En Rosario, ¿cómo están ustedes allá? Re mal, Una también, fase 1, 2, no sé. ¿eh? Es un mix de fase 1, fase 2. Fase 1,5 me parece que es, 1,5. Claro, por ahí. Una cosa así es. Tal vez viste que no hablaron de fases, pero Pero terrible. sí, está terrible. Es más, a mí ya me da miedo, o sea, salir Y a sí, comprar algo, imagínate. Es y como que sí, porque, ya... viste, el problema es a ver, hoy antes de empezar estaba escuchando la cantidad de personal de salud que está contagiado, han muerto un montón, y ¿qué hacemos si nos quedamos sin personal de salud? Porque Sí, parece, ¿escucharon eso? ¿Vos escuchaste, Leila? O sea, Sí, sí. camas están saturándose, pero hasta ahora hay camas y respiradores, pero los que están raleando ahora es el personal de salud, claro. porque además no hay recambio. Así que por eso la gente se tiene que cuidar, porque si La gente saturamos todo el sistema hace, sanitario, ¿qué vamos a hacer? Terrible, ¿o no?
Sí, aparte acá en San Lorenzo lo que más pasa ahora es que la gente todavía sigue sin creer en el virus, salen a hacer marchas como si nada, así Bueno, que, acá también. También está en, no así que yo me la sé, paso sufriendo porque es que estoy Bueno, mi súper en mamá se contra de pasa la gente que luchando hace así, en el trabajo. así que sufro, y lo sufro, pero del bueno, dióxido de no se puede hacer cloro, más. ¿viste? Los que toman el dióxido Ay, de cloro, son tremendos. No, también, terrible, también. Acá terrible. Lo que pasó, hay que hacer es quedarse acá en casa vino. y salir Claro, lo porque menos ¿por qué posible, nada no más. dejamos la diferencia política ideológica para después? Digo yo, ¿no? ¿Cómo pueden decir que no existe? La Yo no gente entiendo. se enoja cuando le decís ponete el barbijo. Mi mamá trabaja en en un supermercado en la gallega y los Mira, reta y no se lo quieren claro. poner el barbijo. ¿Y qué le Claro, dicen? lo que está mal, que yo siempre lo digo, es que ya se haya No hecho una se lo diferencia. quieren poner, Y, por mi mamá agarra ejemplo, el teléfono y le dice seguridad y dice hay uno ahí y le da la descripción a mi mamá y está lo bien, sigue. está bien. Pasa que está mal que se haya hecho la diferencia. Por ejemplo, si te cuidás, sos peronista o acá, y si no te cuidás, Muy sos gorila. O mal, pero sea, muy eso está mal. mal, O sea, eso muy ya, mal. eso, Yo también eso es lo opino que... lo mismo. El domingo, hoy es lunes, ¿no? Sí. Ayer y el sábado también. Acá yo vivo cerca del río y del parque, bueno, del parque de Plaza España, todo esto. Bueno, la gente, porque vieron que estuvo lindo ayer, antes de ayer, la gente Sí. uno al lado de otro tomando mate, sin barbijo, y ya estaba la prohibición, ¿o no? Desde el Claro, ahí sábado en a las Río Mío, 7. decís vos. ¿Eh? Río Mío, algo así. Sí, cerca de Río Mío. Yo en Claro. realidad estoy enfrente de Río Mío de terror. Y yo vi Yo, fotos, vi fotos. yo estoy acá enfrente de Don Ferro, ¿vos te ubicás? Sí, sí, me ubico. Bueno, calle España. Bueno, la cosa, vino la Guardia Urbana, la policía, y se llevó porque no se querían poner barbijo, no querían separarse, y ya salieron a decir que abuso de autoridad. Pero a ver, digo yo, bueno, Y que no tienen libertad, que... eso, yo no entiendo. Bueno, No, sí, yo eh, sufro, pero... Libertad escúchame, tienen, Es libertad que sí, es que no, tienen no entienden. O sea, de contagiarse, de morirse, de terminar esa es la internado, libertad libertad que tienen. tienen. nos Es que se pusimos a quieren hablar de contagiar. esto porque Delphi es de San Lorenzo, dice que en su barrio la única familia que no tiene coronavirus son Sí, ellos. Ah, bueno. No, sí, está terrible, está fea la cosa. terrible. No Sí. salgo ni a la esquina, ni a pasear al perro ahí. No, sí, a No, mí me asusta ir al kiosco. Pero bueno, qué locura. hay que hacer lo posible. Bueno, estamos con el ejemplo Bien. del banco. Ah, Cuando uno, vos por ejemplo, ahora no, yo ahí me acordé, ahora no porque no sale nadie, pero bueno, supongamos que uno va al banco, vos tenés una amiga que trabaja en el banco y le decís, che, yo quiero abrir una cuenta para depositar y tu amiga te da los formularios y te explica y te dice, anda, Delphi, a tu casa, pensalo, cerralo con tu mamá, bueno, firmá mientras tanto los papeles. Vos los firmás para ir abriendo la cuenta y hacer los protocolos. Muy bien. Y te vas a tu casa. ¿Ya queda constituido el contrato de depósito con esa firma o no? No, No, porque esto es un contrato de tipo red o real. Hasta tanto vos no hagas el depósito en efectivo o en cheques o en pagarés o en lo que sea, lo mismo si es una caja de seguridad o una caja de ahorros, ahí no queda todavía configurado el contrato. ¿Se entendió? sí. Bueno, Digamos, hasta que no se ya hace la acción, estamos. no se configura. ¿Eh? Hasta que no se hace la acción, no se configura, digamos. Exacto, exacto. Porque se perfecciona en realidad y se generan derechos y obligaciones para las partes a partir de la entrega real de la cosa. Por eso son contratos o reales. ¿Está? Lo mismo que un contrato de transporte o un contrato de depósito en un almacén. Vos, ¿qué es lo que vas, hasta que no entregues las cosas, un aras, por ejemplo, contrato de depósito es donde van a ser cuidados y están los caballos. Hasta que vos no entregues los caballos, después no podés reclamarlos. ¿Te das cuenta?
y no se configura Sí. el contrato. Bueno, ya vimos sucesiones, vimos contratos, ya sabes todo. ¿O hay alguna Sí, otra tengo duda? otra pregunta más que me acordé recién. ¿Cuándo Dale. aparece el usucapio? ¿Usucapio? O como, no me sale decirlo, tiene el nombre. Para que ¿Cómo no te no se mal. sale? ¿Qué no te sale? No entendí. ¿Cuándo hace Usucapión. el usucapio? Para que me quedo sin batería. Dale. Ahí está. O de, Ah, porque me faltó leer eso, del usucapio. ¿Usucapio es? sí, a ver, Delphi. A ver, eso está en la parte de propiedad romana. Sí, es de propiedad, pero no me acuerdo cuándo aparecía, porque no Desde lo el leí. primer, desde el primer periodo, desde el derecho critario, existe la usucapio, como una forma de adquirir la propiedad de que se logra a través del transcurso del tiempo. Lo vimos hace un ratito. Para las Sí. cosas Mansipi, lo dice también las 12 tablas, debe transcurrir 2 años. Y para las Nec Mansipi deben transcurrir 1 año, en forma ininterrumpida. ¿Hasta ahí vamos? Sí. En el primer periodo, como lo establece las 12 tablas, el único requisito prácticamente es el tiempo, o tempus en latín. 1 año o 2, dependiendo del tipo de cosas. Eso también se los pusimos en el archivo y está en la bibliografía obligatoria, se aplica para otras formas. El usucapio, por ejemplo, tiene una forma en el derecho de familia, el matrimonio, que es el usus. ¿Te acordás del usus? El usus anual. ¿Te acordás? Era, ¿cuál sería lo del usufructus? ¿Eso? Usus quiere decir usar y Sí. significa posesión, ¿sí? Hay una forma de matrimonio, ¿m?, que es una relación de hecho cuando conviven el novio y la novia como una especie de concubinato, pero sin adquirir la manus. Como la manus era la forma de matrimonio legítimo Sí. en el periodo quiritario, no era un matrimonio legítimo, salvo que transcurriese 1 año, o sea, Ah, que 365 el año que días. tenía que vivir en la misma Eh, casa. Eso, usus interrumpido, se llamaba, o usus anual, interrumpido. Se podía interrumpir con el trinoctium. Esa es una Claro, forma digamos de que con, usucapión. eso sería una forma de usucapio. Es una forma de usucapio que se llama usus anual interrumpido o matrimonio por usus y se transforma en un matrimonio legal cuando se cumple el Pasa el año. año de... Pasa el año, exactamente, conviviendo en la casa del pater del marido, estamos hablando, ¿verdad? Si vamos al segundo periodo, el usus también existe, porque el usus lo tenés que ubicar dentro del tema propiedad, entre las formas de transmisión o de adquisición de la propiedad, ¿verdad? ¿Sí? Sí. En el primer periodo tenés diferenciado en si es mancipi o non mancipi. Y para las, vamos a hacer este repasito, a ver, para las mancipi, primero criterio tenés iure cessio, mancipatio, lex, ¿sí? La tenés así. Y tenés también usucapio, ¿sí? Y tenés adjudicatio. En el segundo periodo ya está la doctrina, la jurisprudencia clásica, que establece más clasificaciones sobre el mismo tema. Entonces ahí ya, en el segundo periodo, las formas de adquisición se clasifican en originarias y derivadas. ¿Te acordás de eso? Sí, más o menos. Pero sí, lo leí. Originarias y derivadas. Y a la usucapio o al usucapio, que es lo que vos estás preguntando, se le otorga el carácter de forma intermedia, porque no es originaria, que es cuando vos recibís una cosa, perdón, te haces propietario de una cosa como un tesoro, algo que encontraste, un animal que cazaste, un pez, algo que vos no conocés al dueño anterior o no tuvo nunca un dueño anterior. Tampoco es una forma derivada. Las formas derivadas es cuando vos comprás un inmueble, un terreno, una casa, un objeto, una obra de arte y te lo transfiere por mancipatio o por iure cessio el propietario anterior, que se llama
Tradens, ¿te acordás? ¿La ¿Cómo se usucapio llama? qué es? Tradens. No te llegué a escuchar. ¿Cómo se llama? Tradens, o Tradens. transmitente, ¿sí? ¿La usucapio qué? No es ni originaria ni es derivada, por eso es una forma intermedia. Y en este periodo, en el derecho de gentes, también existe, por supuesto, pero se eh, establecen a partir de la doctrina y la jurisprudencia varios requisitos más, 5 por lo menos, que está todo en el archivo de propiedad. Dijimos que en el periodo quiritario el requisito fundamental era uno solo. Dijimos transcurso del tiempo. Ahora, además del transcurso del tiempo, tiene que haber buena fe. ¿Qué es la buena fe? El que quiere usucapir tiene que tener la posesión continuada y pacífica, tercer requisito, y buena fe quiere decir no haberlo robado al anterior dueño, no haberlo forzado u obligado a entregárselo. Eso tiene que ver con la buena fe. Entonces, primer requisito, tiempo, que venía de antes. Buena fe. Tercero, posesión pacífica. ¿Por qué? Porque por más que uno quiera usucapir, quiere transformarse en dueño, y vos sos de buena fe, estás en posesión pacífica, pero cuando se está por cumplir el tiempo de 1 año o de 2 años, como dijimos antes, viene una persona con papeles y te dice, fuera, yo soy el dueño. Entonces la posesión ya no es pacífica, porque puede probar la propiedad legítima, otra persona. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, Bueno, entendió. todos los requisitos los tenés ahí. Y en el último periodo, la usucapio también se subclasifica y se utiliza solamente porque hay una división nueva de las cosas, como tenemos ahora, muebles e inmuebles. Muebles y inmuebles, sí. Muebles y muebles. Ya Es como que dejan desaparece. de ser res mancipi o mancipi y pasan a ser muebles y inmuebles. Exactamente. Eso desaparece porque acordate que hay grandes cambios en todo lo que sea el derecho romano en el tercer periodo, y va a desaparecer también las formas antiguas de la iure cessio, de la mancipatio, desaparecen, y van a aparecer formas que son muy parecidas a las actuales. Por ejemplo, si hay que adquirir, para la forma idónea para adquirir un inmueble, es mediante escritura, como ahora, ¿sí? No existían los registros de propiedad inmobiliaria como existe ahora, pero sí se registra en una escritura, ¿sí? También se puede adquirir por usucapio, sí, pero lo mismo que nuestro derecho, se exige ahora se llama prescripción adquisitiva, igual que nuestro derecho, de largo tiempo. Y hay una diferencia entre si el inmueble está en la ciudad de Roma o fuera de la ciudad de Roma, o sea, si es entre presentes o entre ausentes, y se llama longi temporis o longuísimo temporis. Y depende, lo mismo tenemos casi. ¿Cierto, Leila? En nuestro derecho civil, sí. Sí, 20 o 30 años. ¿Se va 20. entendiendo esto? ¿Sí? Bueno, eso lo tenés que Sí, leer de ahí. Hey, sí, hablando de todo un poco, ya que estamos acá. sí. Le sirve para reales después. ¿No? ¿Vos sabés Sí, ya, algo para de todo. los compañeros tuyos si alguien más se va a presentar? Ya sé que vos te va a presentar, pero ¿alguien Sí. más? Solo ¿Quién? hablé, que hayan hablado en el grupo, hablé con una sola chica que rendimos juntas la vez pasada, que fue la primera que rindió, y me dijo que Agostina sí se iba a Gobetti. presentar también. Gobetti, Agostina, sí, Agostina. Lagos. Ella se presenta, sí. Sí, se va a presentar, sí. Bueno, Y después lo demás, no nada en el grupo, eso que yo mandé, eh, mandé lo de hoy, y no preguntaron, no dijeron ninguno de los de la comisión. Creería que bueno, nosotros dos, porque viste lo que porque pusimos en el Facebook, que en realidad eh, es posible que haya un multiple choice, con lo cual no rinden el oral el 9, porque eso no lo sabemos hasta el final. En la medida que sí. haya muchos alumnos, supongo que va a haber, ¿verdad? Adri, ¿vos qué decís? Sí, sí, ella me preguntó
Sí. Y yo le comenté que, bueno, que el titular nos avisa por el grupo de WhatsApp de los docentes si va a haber múltiple choice o no, según la cantidad de alumnos. Sí, no, no sabemos todavía. Entonces quiere Sí, de decir que, comisión bueno, creería que solo Agos y yo, que dimos clase con ustedes, pero si no, no sé, o capaz que los que no se presentaron en el primer llamado se presentan ahora, pero no pusieron nada en el grupo. Por eso no les sabría decir. Pero Agostina y yo, volvemos a reintentar. bueno, escuchá, Delphi, lo que te quiero decir es que si es así, que hay multiple choice, no rinden el oral el 9 y bueno, qué sé yo, mañana que es martes, el mismo miércoles, eh, hasta que sea el oral, si vos tenés alguna duda, que te, así, podés Sí, que mandarnos me un pasa. mail, Sí, me pasa ¿eh? seguido. Una duda Que me pasa que te... seguido, que yo voy leyendo y ya me digo, no, ¿qué es esto? No, Sí, sí, les mando. Sí, yo Yo no tengo lo que problemas. Siempre. te recomiendo, Delfina, cuando vayas repasando, anda haciendo los 3 periodos del derecho romano y anda comparando. Sí. Así Yo eso. hice eso con propiedad y matrimonio, o sea, con familia. Bueno, con todo lo Hice eso con tenés los que tres periodos. hacer, hacelo con porque todos los temas. claro, Iba a por decir eso eso. se te enredó acá en sucesiones. Los tenés Claro, que ir tenía dos comparando, cuadros. o por lo menos comparar los esquemas, los Claro. cuadros, las redes conceptuales, que ahí tenés todas las palabras clave que tenés que saber de cada institución de cada periodo. Sí. Hay quienes lo... Listo. Creería que ya está. Ya les dije las dudas, las consultas que más tenía de esos temas. Y creo que el otro está bastante claro, creo. Creo. Pero no Bueno, les quiero robar más tiempo. no nos robás tiempo, No, estamos para eso. estate tranquilo. Contrario, de los temas del final del programa, ¿no tenés dudas? ¿Todo bien ahí? ¿Qué sería la Revolución Francesa, Bueno, la todo Revolución lo que Industrial, sigue todo eso? Roma, del fin. Sería todo lo que sigue Roma. Digo esto porque estuvimos viendo con Leila, con Adri, que hay, y estuvimos escuchando también, que hay quienes dicen tal tema no se toma, tal otro tampoco. Ojo con eso, porque no sé quién lo dice. Todos los temas que están en el programa se pueden tomar, No, tanto sí, en el sí. escrito, ¿entendés? Tanto en el Sí, escrito pero como los en el últimos temas del oral. programa son esos, ¿o no? Sí. Los temas últimos del programa son los que siguen a Roma, o sea, tenés sociedad feudal, que abarca la Edad Media en sus 3 periodos, eso lo Sí, viste. después las monarquías absolutas, Bien, después la Revolución Industrial, sí, Revolución Francesa, sí, y creo que ahí queda, creo que queda en la Revolución Francesa, ¿o no? sí, hasta ahí, hasta ahí. Sí, va. Bien, Lo que pudimos dar, sí. Sí. Sí, no, listo. ahí termina el programa, a ver qué más hay. ¿Estoy confundida Sí, yo? yo me parece que tengo esta Revolución Francesa Sistemas en comparados no el programa que está. tengo yo. Al final, sistemas jurídicos comparados no está. A ver, ya te digo. A Yo no ver, tengo el sí, programa puede acá. ser, sí. No, no sé dónde lo tengo. Pero sí, me parece que era Revolución Industrial. No digo Revolución Francesa la última. Delfina, fíjate que en el tomo 3 que le subimos, que se lo subimos Sí. al Facebook, ahí tenés varias fichas de cátedra. El que dice Manuel Nadalini, ese. Tomo 3, sí, tomo 3. El tomo 3. Fíjate que ahí vos tenés varias fichas, A ver, tenés de monarquías absolutas, tenés de revolución industrial y de revolución francesa. sí. Tomalas en cuenta, léelas. Se me cortó. ¿Cómo? Que te Se escucho cortó. cortada, Adri. Sonamos, ahora soy yo. Ahora te Ahora sos contagié. vos, Adri. Te Nos infecté. vamos contagiando, que lo Van parió. turnando. Te infecté con el virus del coso. ¿Y a mí cómo se me está escuchando ahora? Ahora Bien. bien, bien. Ahora me escuchan Pero mal yo a a mí. vos te escucho, Adri, yo a vos te escucho bien. Y Ah, antes te escuchaba cortado. ¿Qué bueno, será esto? no tengo idea. También A tenemos ver, que ver lo que cómo le es que uno decía, entra así.
supongo. Le decía a Delfina que ella en el tomo 3, todos, que le subimos al Facebook, ahí tiene fichas de monarquías absolutas, tiene fichas de Revolución Francesa y de Revolución Industrial. Sí, Sí. sí. Les pegué una leidita a eso. Una Sí, leidita. pero creo que Lo vas a repasar, ¿no? Va a repasar sí, la obvio, leidita. sí. Ahora se me Bueno. vienen las noches que no duermo, que paso de largo.